sentarse, amada iglesia. Bienvenidos. Vamos a el estudio bíblico correspondiente a esta noche. Estamos en la carta del apóstol Santiago. Hoy iniciaremos el capítulo 4, donde se nos ha estado enseñando acerca, hermanos, de la necesidad de vivir una vida agradable delante de Dios. El apóstol Santiago se ha caracterizado por que usted y yo, si somos creyentes, vivamos solo para Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios quiere ser Él, el único que more en nuestros corazones. Como usted y yo, ¿verdad?, anhelamos que también Dios more en nosotros, pues que sea Él gobernando nuestras vidas. Eso es lo que este mundo necesita. ¿Por qué hay tanto problema en el mundo? Porque Dios no gobierna los corazones de la humanidad. Y esto es lo que vamos a descubrir, porque lo que se está gobernando en todo el mundo, no voy a hablar de nuestro país o del presidente, nada que ver, ¿verdad? Estamos hablando de toda la humanidad. Lo que lo gobierna, nos decía el final del capítulo 3, es la sabiduría humana. En donde la sabiduría humana ha sido impuesta ¿por quién? Por el hombre. Porque dice también la carta, ¿verdad?, de a los romanos, que como Dios, el hombre no tomó en cuenta a Dios, también Dios los desechó. Pero bendito sea Dios que a usted y a mí, Dios aún en su amor nos está llamando. ¿Para qué? Para no desecharnos. Para que seamos parte ¿de qué? De su pueblo. Pero para ello es necesario entender que necesitamos que Dios sea dándonos la sabiduría para vivir, no como nosotros pensamos, ni como nosotros queremos, o como nos han enseñado posiblemente, sino que debe de haber en nosotros el Espíritu Santo que dirija nuestras vidas. Miren cómo terminaba el capítulo 3, allí mismo, en los versículos del 15 en adelante, los problemas por los cuales la gente en este tiempo tiene graves dificultades, porque no usan la sabiduría de Dios, sino la sabiduría de ellos mismos, y la sabiduría de ellos está perdida. Lea conmigo, por favor, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿De cuál sabiduría está hablando? De la sabiduría de los hombres. De la sabiduría que decía el hermano que el hombre, ¿verdad?, niega a Dios y se dice ser sabio. Y cuando el hombre niega a Dios, ¿qué dice el Salmo 14? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, ¿yo puedo ser necio? Sí, cuando no obedezco la voluntad de Dios también. Sin necesidad de que yo proclame y diga, no, yo creo en Dios, pero con mi conducta he negado a Dios. Esa conducta da a entender que yo soy un necio. Entonces, ¿qué sabiduría me gobierna? La sabiduría en contra de la voluntad de Dios. Y esa sabiduría, dice la palabra, que no desciende de lo alto. Si dice no desciende, quiere decir que estaba ¿dónde? Abajo. No sé si estamos entendiendo, ¿no? La que desciende de lo alto es la sabiduría de Dios. Solo hay una, la que desciende de lo alto, la de Dios. La que dice el Proverbio capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor. ¿A quién? A Dios, a ese Dios que está en lo alto y que ha dejado su Espíritu Santo también en nuestros corazones. Esa es la sabiduría que debería de gobernar al hombre, pero la que lo gobierna es la sabiduría que está sembrada en la tierra, quiere decir, la que es terrenal. Vuelvo a leer conmigo, por favor, versículo 15. Porque esta sabiduría, refiriéndose a la sabiduría del hombre, no es la que desciende de lo alto, sino ¿a dónde? En la tierra estaba, ¿verdad? Aquí fue fundada, aquí se fermentó, aquí se enraizó, empezó a echar raíces y brotó en el corazón del hombre. Y por haber estado aquí, estaba ¿cómo, hermanos? Contaminada, mezclada de cosas de este mundo. Y en ello dice, por lo cual es terrenal, y otro adjetivo, animal y diabólica. Quiere decir en contra de Dios. Quiere decir animal, no razona. Usted ha visto las barbaries con las que hoy se ve alrededor de nosotros. Hemos sido testigos, bueno, hace poco otra vez, ¿verdad?, en Estados Unidos, nuevamente, hermano, un atentado terrorista. Un hombre entra a una iglesia y mató a cuantos encontró. ¿Qué gobernaba en ese corazón? La sabiduría terrenal, la sabiduría animal, la sabiduría que fue agitada en el mismo infierno.
Esa es la que gobierna en el mundo. Esa es la que gobierna a todo ser humano si no viene a Dios. Pero usted y yo estamos viniendo a Él para que nos gobierne con su sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice el versículo 16, avance. Porque donde hay, miren lo que produce la sabiduría del hombre. Miren los resultados. Porque donde hay celos y contención, ahí que hay, hermano, perturbación. ¿Qué más? Y toda obra perversa. Quiere decir, hermano, que si yo tengo celos, esos celos no son de Dios, hermano. Y cuando hablaba de celos, el ejemplo que nos instruye la palabra no es el celo que solo hay entre parejas, ¿verdad? Mi esposa me cela, yo la celo también. No solo está hablando de ese celo, está hablando del celo de ver, ahí vienen los hermanos, ¿verdad? Ahí viene este vecino, ¿verdad? ¿Por qué? Ya no viene, ¿verdad? Eso es un celo, hermano. Eso es animal, eso es diabólico. Si el mandato de Dios fue amarnos los unos a causa de que ese mandamiento no se cumple, ya vamos a ir entrando al capítulo 4, versículo 1, suceden las guerras. Pero sigamos avanzando, por favor. Donde dice, hay celos, ¿y qué más que provoca, hermano? Contienda, pleito. ¿Qué cree usted que está dominando cuando yo me pongo a pelear con mi esposa y con mis hijos y agarro al gato y al chucho, ¿verdad? ¿Qué cree usted que está gobernando allí? ¿La sabiduría del hombre? Es que vos no lo haces bien. Es que vos, mira, yo te dije que le echara sal y vos azúcar le echaste. Vaya, un pleito terrenal peleando por el fresco de limón, que si se le echa azúcar y se le echa sal, las dos cosas hay que echarle. Ya le eché una receta, ¿verdad? Pero eso provoca en las casas, ¿qué, hermano? Contienda. Si querés, coméntelo, si no, no. Empieza ¿qué? La contienda por no rendirse a Dios. Y los hijos, este maestro como ya vivió, ¿verdad? Yo voy a vivir lo que a mí me dé la gana. El pleito. ¿Qué sabiduría está gobernando en los jóvenes? Humana, terrenal y diabólica. ¿Qué más dice? Ahí hay, ¿qué más? Perturbación. Se acuestan ni las buenas noches nos damos. Es feo, ¿verdad? Bueno, pasa el vecino y en vez de saludarlo le cerramos la puerta. O nos vamos por otra cuadra. No debe ser así, dice la Escritura, ¿verdad? Porque esa sabiduría es la del hombre. Eso solo se ve en los hombres, ¿verdad? Yo les he dicho que Dios me ha permitido trabajar en los mercados, ¿verdad? Mire, ahí se pelean, hermano, por un ladrillo. Mire, quíteme ese saco de ahí. Y empieza aquella contienda, hermano. Y yo a veces estoy ahí. Y da hasta pena, ¿verdad? Yo mejor me voy, no voy a hacer que a mí me tiren los tomates, digo yo. ¿Pero por qué? Les está gobernando la sabiduría humana, diabólica, terrenal, el pleito, perturbación. ¿Qué más? Versículo 16. Y toda obra, hermano, donde no hay sabiduría de Dios, hay cualquier perversión. En nuestra mente y en nuestro corazón solo deben de haber pensamientos de Dios, debería, ¿verdad? En nuestro corazón, intenciones de Dios. Pero donde no hay Dios, si no tengo a Dios aquí en la mente y en el corazón, ¿qué cree usted que hay? Perversión. Por eso dice el proverbio, ¿va? Que el hombre que vive alejado de Dios, dice, los insensatos desprecian el qué, la sabiduría y la enseñanza. Y no solo eso, dice que algunos hasta se acuestan pensando hacer el qué. ¿Por qué? ¿Qué sabiduría tienen? Pero avancemos, que solo la introducción, 17. Pero aquí está. Pero la sabiduría, esto es para usted y para mí, que es de lo alto, es primeramente pura. ¿Por qué? Porque la fuente donde ha sido producida no tiene contaminación. La fuente que produce esa sabiduría, ¿de dónde decía que venía? De lo alto, ¿va? Y en lo alto, en lo santo, donde Dios habita, hermano, allí no hay pecado, allí solo hay pureza. Por lo cual, si Dios está en mi corazón, ¿qué sabiduría debe de brotar? Esa sabiduría llena de pureza, ¿verdad? Donde no hay hipocresía, donde no hay odio, donde no hay rencor, donde aunque el enemigo quisiese gobernar, queriéndonos hacer sentir mal, pero ahí está Dios redarguyéndonos y diciéndonos, no debe de ser así, tú debes de ser de esta forma, la sabiduría de Dios queriendo gobernar nuestros corazones, ¿verdad? Porque es pura, y nos dice, haz las paces con tus hermanos, haz las paces con tus hijos, haz las paces, ¿por qué? Esa es la sabiduría de Dios que está queriendo gobernar en nuestro corazón, porque es pura, viene de lo alto. ¿Qué más dice el versículo 17? Es primeramente pura, después, ¿qué más? ¿Qué produce? Pacífica. Lo que nos lleva a hacer las paces con la gente es la sabiduría de Dios. ¿Cuántos nos hemos acostado enojados?
Yo creo que solo yo. ¿Y cuántos nos dormimos bien tranquilos o nos quedamos con, a ver si ya le paso? ¿Para qué es bien feo? No trae paz. Y al día siguiente se levanta. Ahí está, ya no se ha ido a trabajar. No trae paz, hermano. Pero cuando hay armonía, qué gozoso, ¿verdad? Usted llega a su casa y es bienvenida. En el grupo en el cual usted vive, ¿verdad? Se siente aquel aprecio. Eso solo lo puede dar Dios, hermano. Pero de lo contrario, la perturbación va a gobernar ahí. Pacífica. ¿Qué más dice el versículo? Amable. ¿Sí dice, verdad? Pura, después pacífica, amable. Ya veniste. ¿Cuánto hemos sentido gozo cuando en nuestra casa, quien sea, nos da la bienvenida? Ay, gracias a Dios, ya viniste. ¿Qué siente usted? Una paz, porque ahí hay armonía. Ahí está gobernando quién. Eso es lo que Dios quiere en todo el mundo, no solo en nuestros hogares. Benigna, quiere decir buena. Llena de misericordia, en donde no hay deseo que nos pase nada malo, sino al contrario, que Dios extienda sus misericordias hacia nosotros. Esa es la sabiduría de Dios. Pero si yo vengo aquí, hermano, este cipotillo, ¿verdad? Se duerme en el culto, ojalá y le caiga un rayo. ¿Qué tipo de sabiduría tengo yo? Ojalá y se quiebre la silla para que despierte, ¿verdad? ¿Es sabiduría humana o no, hermano? No es benigna esa sabiduría, ¿verdad? Alguien que tiene un deseo que a mí me vaya mal, alguien que tiene un deseo que a usted le vaya mal, o si usted tiene un deseo que a alguien le vaya mal, eso no es sabiduría de Dios, eso no es benigno, eso no es bueno. Amén. Benigna, llena de misericordia, y esto es lo que falta en el mundo, miren, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesucristo en nosotros como iglesia? Que demos ese fruto. ¿Y los frutos del Espíritu cuáles son? Paciencia, amor, paz, y ahí estaba, benignidad. ¿Qué necesita este mundo? Todo eso, hermano. ¿Qué necesita? Amor, necesita paciencia. Usted va al supermercado, a la tienda, ¿verdad? Ya llegaron antes de usted algunos, tenga paciencia. Pero usted, ¿cómo es usted? Es que lo va a atender usted. Y hace rato vino. Sí, pero primero vino el cipote. Tenga paciencia. Porque ¿qué es lo que nos gobierna, hermano? Vamos, bueno, los que manejamos. Lo voy a poner yo como mal ejemplo. Hermano, la verdad, vamos tarde, el que se levanta tarde soy yo. Y me dice mi hijo, papi, ya vamos a llegar. Porque yo quiero que la calle esté libre. ¿Quién me manda a levantarme tarde? No hay paciencia, ¿verdad? Y si algo, hermano, una moto se nos cruza que nosotros quisiéramos, ojalá y se caiga. Eso no es correcto. Eso no es de Dios. Estoy dejando que la sabiduría humana me invada por no haber entendido que mi vida depende de Dios. Así que cada uno de nosotros aprendamos lo contrario, ¿verdad? Llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre. O sea, que usted debe de saber qué va a pasar. ¿Por qué? Porque tienen la seguridad de que Dios está con usted, hombre. Y que todo lo que pase alrededor nuestro, Dios lo tiene controlado. Pero eso solo lo puede dar la sabiduría de Dios. Está lloviendo y usted, está lloviendo, hermano. Es normal, dice usted, bendito Dios, porque un agricultor quizás oró y necesita la lluvia. Pero yo como quiero salir, ¿verdad? No quiero que llueva. Pero el agricultor necesita la lluvia. No le niego, tengo la seguridad que esta lluvia tiene un propósito divino. Eso es cuando usted y yo practicamos la sabiduría de Dios. Terminemos esta parte. Sin incertidumbre, esto es lo más difícil. Ni hipocresía. ¿Qué no hay hipocresía en nosotros? Así como somos aquí, seamos en todas partes. Así somos. Mire, si Dios nos conoce, aquí estoy con corbata, pero el Señor ya me conoce si me pongo corbata en el espíritu, ¿no? ¿Verdad? Él sabe quién soy yo. Y así debemos de saber nosotros. Para que la hermana me vea. No, no debe de ser para que la hermana ni la iglesia te vea. Es porque Dios se está viendo. Es que yo debo de vivir santa y piadosamente. Para que me vean los hermanos, ¿verdad? Que nos llevamos bien, hijos, abracemos y salimos con la sonrisota allí, ¿verdad? Pero por dentro no me trajo lo que yo quería. Cuidado. Dios quiere que su sabiduría esté en nosotros, porque de lo contrario viene el resultado que vamos a ver en el versículo 1 del capítulo 4. Pero terminemos el versículo 18 donde dice, el fruto de justicia se siembra en paz
para aquellos. Los que quieren, hermano, la justicia solamente son los que viven en paz y andan sembrando la paz y la justicia, porque en ellos no hay hipocresía. Porque ese es el deseo de Dios para nosotros, que vivamos en esa paz, que vivamos en esa justicia delante de Él y delante de los hombres también, ¿verdad? De lo contrario, vamos a iniciar con el texto que iniciamos, capítulo 4 de Santiago, versículo 1. ¿De dónde vienen? ¿Por qué están en guerra un montón de naciones? ¿Por qué estuvimos en guerra nosotros? No solo va a hablar de las guerras de las naciones, sino de las guerras internas que hay en nuestro corazón. Las guerras que hay entre la familia. Lo hay, hermano. Esposos empleitados, hermanos que no se hablan, familias, hermanos, divididas por un pedazo de tierra. Ya lo va a ver, ahí lo dice, esa es la razón, mire, que la sabiduría del mundo los gobierna primero, ya nos lo enseñó, ¿verdad? Pero en el capítulo 4 ratifica y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? No solo va a hablar de la guerra, ¿verdad? De los pleitos entre... ya no solo es en las naciones. ¿Por qué estamos peleados? ¿Cuál es el problema de que yo no le hable, no me hable y estamos ahí con ganas de que nos pase algo malo, que le pase, deseándole que a otro le pase algo malo? ¿De dónde viene eso, hermano? Mire bien lo que dice el versículo 1. No es de vuestras pasiones. Quiere decir, dentro de ustedes, la concupiscencia que nos enseñó ya en los capítulos anteriores, ¿se recuerdan, verdad? Cuando dejamos que el pecadito sea sembrado en nuestro corazón, la semillita va a ir, ¿qué, hermano? Creciendo, ¿verdad? A mis hijos les han dejado muchas veces los experimentos que cómo nace un frijol. Yo creo que todos nos pasaron por esa materia, ¿verdad? Mira, le dice, ponelo en un algodón y le echas agua. ¿Y qué va haciendo el frijol? Se va inflando. Se va inflando, ¿verdad? Luego va dando el resultado, nace. Así también es el pecado en nuestras vidas. Así son las pasiones que están en nosotros. Si no dejamos que Dios nos gobierne, nos van a gobernar esas pasiones. Esas pasiones nos van a entretener. Y lo peor de todo, que esas pasiones son en contra de la voluntad de Dios. Ya lo voy a volver a ratificar, dice el versículo 1. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros, quiere decir en nuestro cuerpo, en los miembros de nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando nos enojamos, las pasiones quieren manifestarse, ¿verdad? Y a través de los miembros de mi cuerpo yo quiero manifestar el enojo pegándole a alguien. Yo quiero manifestar el enojo haciendo con mi cuerpo algo malo. Esas pasiones provocan pleitos, provocan guerras. 2. Codiciáis, aquí va. El problema, hermanos, de dejar que nos gobierne la sabiduría del mundo. Codiciáis. Y cuando lo codician, hermano, y no lo logran tener, ¿qué hacen? Matan. Ahí lo dice, no me lo estoy inventando yo. ¿Cuántos asesinatos han habido, hermano, por momentos de locura? Por envidia, por codicia. Por un palo de mango se ha matado a la gente, hermano. No por un palo de mango, por nada. Solo porque lo vio. Y vos que me miras. Y aquí empiezan, hermano. Por una camisa de fútbol a veces. Esas pasiones, ¿de dónde son? Del mundo. Es duro, hermano. Por cosas insignificantes el mundo se está matando. El sistema mundano tiene arruinada. Cuando digo el sistema mundano me refiero al pecado. Cuidado que nos puede corromper también si nosotros le damos espacio a nuestro corazón. Escuche, en su corazón yo sé que hay un Dios que le dice, vaya, esto no, hijo, tú no lo puedes hacer. Y usted se siente un poco redarguido. Así como usted quizás, no, hermano, mire, yo gracias a Dios no he matado intencionalmente, nunca lo he hecho, hermano, quiera que eso no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tiene un Dios que le dice matar es malo, ¿verdad? Ese mismo Dios me advierte y me dice también que robar es malo. Ese mismo Dios también me dice, no hagas esto vos, si decís ser mi hijo, porque estás ahí queriendo tener estas cosas. Si eso no es de mi agrado, ese mismo Dios lo puede hacer, ¿verdad? Pero cuando yo lo hago a un lado, vuelve la envidia y se empodera de mí.
hasta el punto de no importa cómo, pero voy a lograrlo. Ya es en contra de la voluntad de Dios. Vea lo que dice el versículo 2, no lo hemos terminado. Codiciáis y no tenéis, y al no lograrlo, matáis. Y oiga la palabra fea, ¿verdad? Ardéis. Quiere decir que hay un fuego dentro de nosotros por querer alcanzar aquello. Eso es feo, hermano. Y lo que lo hemos sentido es feo. Yo recuerdo cuando no era creyente, estaba un poco pequeño. Soy el último de todos mis hermanos. Mi mamá era bien consentidora, los que la conocieron. Pero yo quería lo mejor para mí. Ay, con mi hermano Mori nos discutíamos. Y aquello bien feo, hermano. Tanto que eso, yo estaba pequeño, ¿sabe qué era? La naturaleza diabólica que mora en el cuerpo de nosotros indios. Es que yo lo quiero igual que él. Ese pequeño ejemplo llega al hombre en todos los aspectos y edades de la vida. Yo voy a tener un carro mejor que él. Si empieza, hermano, con los juguetes, los niños, ¿verdad? El niño le compra, mire, antes, no sé si usted se recuerda, usted y yo hacíamos los juguetes de palo. Pero ya el otro va queriendo tener algo mejor, envidia. Y el otro va sintiendo, no, ahora yo voy a ser mejor. Después se pasa, mi bicicleta es mejor. Después de la bicicleta, el carro, después la casa. Y ahí van el que, hermano, el ardor por algo terrenal. Hasta el punto de matar, como lo sucedió a Caín y Abel. O no puede ser la causa, hermano. Ese es el mayor ejemplo. Cuando se arde de la envidia. Cuando queremos tener aquello que Dios ha deseado que aquel tenga. Tú lo puedes tener también, pero lo debes de tener si se lo pides a Dios con sabiduría, no para mostrarte como querer dominar a otro, querer hacer ver mal a otro, porque ese es el problema por lo que cuando piden Dios no les contesta, dice la Escritura. Que les arde la envidia, los lleva a hacer cosas desagradables delante de Dios, al punto, hermano, que ya se vuelven en contra de la voluntad de Dios. Termine conmigo, por favor, el versículo 2, donde decía: y ardéis de envidia y no podéis. O sea, lo querés hacer, pero no te alcanza. Entonces sigue lo siguiente: el combate, ¿verdad? Están luchando, no sé cómo, pero lo voy a lograr. Yo tengo que ser mejor que el otro, ¿verdad? El famoso espíritu competitivo. Eso sucede, hermano, en el mundo, en usted y en mí. Como iglesia no debería de existir. No debería. ¿Por qué razón? Porque esas cosas ocasionan pleito, ocasionan guerra, ocasionan muerte, ocasionan envidia, ocasiona entonces que ya no sea yo agradable delante de Dios. Es que yo quiero tener esto y yo no sé cómo lo voy a hacer, aunque sea robado, pero me lo voy a... Ahí está el problema ya. Combatís, ¿qué más dice? Y lucháis. Usted me importa, hermano, a quién se va a llevar por tal de obtener aquello. ¿Y le han preguntado si es la voluntad de Dios que tengamos eso? Peligroso, ¿verdad? Lucháis. Y lo peor es que, pero no tenéis lo que deseáis. Y porque no, ahí está el problema. El problema, Dios se los puede dar, pero a Él no le lo piden, ¿verdad? Y si se lo piden con un propósito maligno. Si se lo piden es para apantallar a otro, ¿verdad? Y ya nos ponemos a la par del otro, ¿verdad? Y a mi camisa es más roja que la tuya, ¿verdad? Nos ponemos ahí, ¿verdad? Hasta queremos hacerle así. Ese es el problema por el cual Dios a veces no nos da lo que nosotros pedimos. Porque eso es un deseo mundano. Eso es algo que a Dios no le agrada. Dios los ha bendecido como Él quiso. Y está bien que usted pueda y que si quiere tener sus bendiciones, gloria a Dios, pero que no sea con el fin de lastimar a otros. Si lo tiene, glorifique a Dios. Viva en paz con eso. Viva tranquilo. Pero no sea para querer hacer sentir mal a otro, porque eso ya no le agrada a Dios. Estos luchaban y lo combatían con tal de obtenerlo y al final no lo lograban. Eso existe
existen las familias. No me va a decir usted que no, que solo mi familia, ¿verdad? Es que usted, hermano, era muy envidioso y se peleaba con su hermano. ¿Quién no se ha peleado con su hermano aquí? Ese es el problema. Ese pleito es espiritual o terrenal. ¿De dónde nació? De la sabiduría del mundo. Lo voy a hacer sentir mal. Eso ya es malo, esa es sabiduría mundana. Eso no es agradable delante de Dios. Y que haya aquí, hermano, pleito y perturbación. ¿O no? Claro que sí. ¿Qué más dice el versículo 2? No tenéis lo que deseáis, la razón, porque no piden. Y si aún piden, aclara el versículo 3, lo piden mal. Versículo 3. Pedís y no recibís. ¿Cuál es la razón por lo que a veces yo pido y Dios no me da? Porque pido mal, correcto. Él me está enseñando que me puede dar. Claro que sí. Pero siempre y cuando mi corazón, eso que le estoy pidiendo, no sea para el desvarío mío, para que yo me vaya a la sabiduría mundana, ¿verdad? Y que yo con eso, en vez de estar más cerca de Dios, hermano, viva más lejos. Por eso hay cosas que Dios nos da. Dios no nos da algunas cosas porque no nos convienen. Y cualquier cosa que sea, hermano, sí, incluso hasta una sanidad puede ser, hermano. Puede ser. Como todo un buen padre, hermano, usted, mire, pongamos esta ilustración, lo que Dios nos ha permitido tener pequeños. Nosotros decimos querer a nuestros hijos y le damos todo lo que nos pide, aunque lo que le vayamos a dar y que Él nos esté pidiendo le va a hacer un daño. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No se lo vamos a dar. ¿Quién de nosotros, si tiene un hijo de 3 años que no sabe para qué es una Gillette? ¿Conocen la hoja de doble hoja de afeitar? Gillette es la marca. No me están pagando, pero tampoco decirla, ¿verdad? La doble hoja, ¿verdad? Usted la conoce, con la que nos afeitamos los varones. ¿Quién de nosotros se la daría a un niño de 3 años? Nadie. La pregunta, ¿un niño de 3 años al ver la hoja de afeitar me la puede pedir? ¿La puede pedir? Sí, claro que sí. Quiero eso, papi. Él no sabe para qué es. Ahí aparece el padre. Me conviene que yo se la dé, si solo tiene 3 años y a ambos lados tiene filo, ¿verdad? Así es Dios. ¿Por qué no le damos esa hoja de afeitar al niño? Porque lo primero que va a hacer es lastimarse. Así es Dios con nosotros. ¿Por qué no me das ciertas cosas? Porque te vas a lastimar. Y yo te amo tanto, quiero que estés bien. ¿O le daríamos un cuchillo a un niño de 3 años? ¿Por qué? Posiblemente el niño vea a su mamá, ¿verdad?, usar el cuchillo para la cocina y quiera el niño o la niña agarrarlo, ¿verdad?, y hacer lo mismo que el papá. Pero ¿verdad que no se lo daríamos? ¿Por qué? El niño quiere serlo, de hacer lo mismo que usted, porque no tiene la capacidad para utilizarlo. Así es Dios con nosotros. Hay peticiones que Dios no las contesta, no porque sea un Dios absoluto, solamente porque Él, ¿verdad?, de su gana no quiere contestar. No me conviene. No me conviene. En el propósito de Dios, oiga bien, en el propósito de Dios no me conviene. Yo lo quiero. Pero Dios dice, no, hijo, yo te amo. ¿Cuánto estuvimos en la misericordia de Dios el martes aquí? ¿Usted cree que Lázaro no quería ser y tener una mejor vida? Se la concedió el Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo murió? ¿Es la soberana voluntad de Dios o no? Pero ardió de envidia a Lázaro. No. ¿Se sentía mal porque los perros me lamían la llaga? No. Él entendió que esto era pasajero, que un día iba a terminar. Se murió Lázaro, también se murió el rico, ¿no? Con todas sus posesiones. ¿Las riquezas le convenían al rico al final? Una pregunta. ¿Las riquezas lo perdieron o no? Entonces no le convenía. Así somos nosotros. Lo que Dios nos da, dele gloria a Dios. Y lo que no le da, dígale gracias, Señor, porque quizás no lo sabía administrar. ¿No es su voluntad? Eso es lo que está queriendo decir. Ustedes piden y piden mal. ¿Saben para qué piden? Para perderse. ¿Pueden volver a leer conmigo el versículo 3? Pedís y no recibís. ¿Por qué pedís mal? ¿Para gastar en qué? En los deleites. ¿Y esos deleites son qué? ¿Espirituales o mundanos?
Esos deleites me van a ¿qué? A perder, hermano. Señor, hoy quiero ganar más, Señor, esta quincena, quiero más, Señor. Bendíceme grandemente porque voy a cumplir años y necesito comprar unas 50 cajas más de cerveza. Me las va a dar el Señor. Y como ya el cumpleaños se va acercando, ¿verdad? No me alcanza, Señor. Eso voy a ver si me bajo a mi jefe, ¿verdad? Estoy pidiendo ¿para qué? Para el deleite. Y delante de Dios me conviene. Eso es lo que debemos de entender. Por eso dice el apóstol Pablo, contener sustento quiere decir comida. Y abrigo quiere decir techo. Hay que estar contento. Usted tiene un lugar donde ir a reposar, dele gracias a Dios. Pero no es vida, hermano, sí, pero ahí vive tranquilo. Si cuando nos muramos, a ver, ¿a quién le va a quedar lo que nosotros decimos que tenemos? Pleito vamos a dejar. Así que no se sienta frustrado usted, hermano, mire que yo no tengo tal cosa. Tiene su nombre inscrito en el reino de los cielos. ¿Qué más quiere, hermano? Es que yo no tengo una casa, hermano, una mansión como los que aquí, miren mis vecinos, como tienen, pero tiene una mansión gloriosa, porque todos hemos de partir, amén, hermano. Y esa no es en el cementerio, es delante de Dios. Pero queremos las cosas aquí cuando lo que puede suceder es que estas cosas nos pierdan, porque pueden ser para nuestro deleite. Si nosotros fuéramos empresarios, quizás no estuviéramos aquí. Porque estuviéramos cuidando el qué, nuestras empresas. Allá estuviéramos, ¿verdad? Quiero ver cuánto ganó mi dinero hoy. Uy, no gano mucho, ¿verdad? Uy, tiene que ganar más. Mañana voy a ver qué hago, ¿verdad? ¿En qué? Distraído. Quitándole lo mejor. Así que, amado hermano, siéntase contento como Dios lo tiene. ¿Hemos aprendido esa parte? Para gastar en vuestros deleites. Esto no le agrada a Dios. Y el que es así, si yo llego a ser así, sabe cómo Dios me trata, como un adúltero. Quiere decir una persona que hizo un pacto con alguien, pero ese pacto fue roto, contaminado. El adulterio del cual está hablando aquí es, yo he hecho un pacto con Dios, todos los que estamos aquí creemos en el Señor. Si todos hemos aceptado a Cristo como el Señor de nuestra vida, entonces ese es un pacto que yo hice. No lo hice delante del pastor. No lo dice, ay, me voy a quitar de encima a la hermana, ¿verdad? Mejor por mí, hermano. Señor Jesús, eso no lo hizo usted delante de los hombres nada más. Eso Dios, ahí está mi hijo, Dios. Amén, hermano. Pero cuando yo decido, ay, yo no quiero ir a la iglesia, yo quiero vivir mi vida, quiero gastar en mis deleites, me vuelvo un adúltero. Porque tengo un pacto con Dios y ese pacto lo he hecho a un lado. ¿Y a causa de qué? De los deleites temporales que aquí se quedan. ¿Va a cerrar la iglesia, hermano? No, hermano, ya me cansé. ¿A qué creen que me voy a ir? A los deleites. En ese momento, amo más las cosas de este mundo, amo más la sabiduría terrenal, amo al mismo diablo y al infierno y dejo a aquel que tiene misericordia de mí y me vuelvo un adúltero. A estas personas le dice el apóstol Santiago en el versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis la amistad con el mundo? ¿Qué me trae, hermano? ¿Qué me trae estar ahí codiciando, deseando, hermano? Ay, hermano, es que mire que el mundo es bonito, si de un día para otro nos podemos ir de este mundo. ¿Te gusta meterle miedo al pastor? ¿Sí es cierto? Sí, de aquí puedo caer muerto. Los ejemplos que ha puesto, Dios nos ha permitido conocer. Nuestra iglesia ha sufrido eso. Esta hermana Adela pasó un momento difícil. La semana anterior, ninguno de nosotros lo tenía agendado. Nuestros vecinos que perdieron a su familiar. Nosotros podemos ser los próximos, ¿o no, hermanos? Entonces, ¿para qué voy a estar queriendo agarrarme del mundo? Ay, hermano, no hubiera el culto, porque, hermano, no, hermano, hubiera que esta venta está bonita, hermano. Y aquí está mi tío, y mi tío ha venido de los Estados Unidos, tengo que atenderlo. Y me manejaban unos dolaritos. Esos dolaritos ese día se te van a acabar.
No es malo los dólares, no es malo el trabajo, no es mala la venta, pero yo debo de saber que mi vida, primeramente, mi corazón le pertenece al que me dio la vida, porque un día se la voy a volver a entregar. ¿O no, hermano? Pero si yo digo, no, esta vida es mía, yo voy a vivir como yo quiera, hermanos. Yo ya me cansé, ¿verdad?, de tener iglesia, tener solo una familia. Yo voy a ver si tengo unas 3 familias. En ese momento, ¿amo a quién? Al mundo. Y me convierto, solo existen 2 caminos, dijo el Señor, ¿verdad? El angosto, también iglesia, y el ancho. No se puede servir, también dijo. No se puede, hermano. Nuestra carne quiere el mundo, pero el Espíritu que está dentro de usted le dice, ora, da gracias, antes de salir, antes de acostarte, a levantarte, a dirigirte a tu trabajo. El que le dice que ore no es su carne, es el Espíritu Santo. Cuando tiembla, hermano, oímos unos palazos. ¡Ay, Señor mío! ¿Qué cree usted que es? El alma que está dentro de nosotros, que clama misericordia. Pero como esa alma no la olvidamos. ¿A causa de qué? De los deleites. No agrada a Dios. Entonces dice el versículo 4, oh almas adultas, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, cuando se refiere, hay que aclarar algo, cuando dice amistad con el mundo, amados, no se refiere que usted no le va a hablar a sus vecinos que no van a la iglesia? Eso no es así. No se refiere al sistema de pecado. Se refiere al sistema del odio, del rencor, de las codicias, de lo que venía enseñando. Ese es el sistema, a eso se refiere cuando dice mundo. No se refiere que su vecino es inconverso. Yo no voy a saludar a mi vecino porque la amistad con el mundo. No se refiere a eso, hermano. Háblele, manifiéstese como hijo de Dios, salúdelo, dele gracias, dígale, vecino, me alegro de verlo. No está hablando de esa amistad. Está hablando del sistema que me corrompe el alma. Está hablando del sistema que tiene corrupto a este mundo. De eso está hablando. Del pecado mismo. De las codicias, de las tentaciones, de las maldades, de todo tipo de... ese sistema implantado en el mundo. Es a lo que Dios me dice, cuídate. Porque tú eres mío. No cometas ese adulterio. Amén, pues. De eso está hablando cuando dice, no sabéis que la amistad no sabéis que la amistad del mundo soy amigo de ese sistema de pecado. En ese momento, hermano, me hago ¿qué? Enemigo de Dios. En el momento en el que yo decido robar, en ese momento me estoy haciendo enemigo de Dios. En el momento en que yo decido hacer algo en contra de la voluntad de Dios, ese es el sistema mundano que me está trayendo y me estoy yendo a él. En ese momento le doy la espalda a Dios. Solo hay 2 cosas. Dios está aquí y aquí está el mundo, ese sistema pecaminoso. O me voy con Dios, o me voy y para ir aquí tengo que darle la espalda. ¿Eso es lo que quiere decir? Dios no comparte su gloria con nadie, ni tampoco quiere compartir su corazón y el mío. Él quiere que su corazón y el mío solo sean de Él. Vayamos terminando, por favor. Capítulo 4, versículo 4. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues. Aquí no está diciendo, hermano, solo aquellos. No, cualquiera. Quiere decir, algunos de nosotros está en riesgo. Cualquiera, pues, que se quiera ser amigo. ¿De quién? De ese sistema. Es que usted de aquí en adelante, hermano, ya no le voy a hablar a mi compañero, ya no le voy a hablar a mis amigos, a mis vecinos. No está diciendo de eso. Está hablando de lo que ellos practican posiblemente, ¿verdad? De eso. Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye. Esta palabra se constituye, quiere decir se revela, se hace enemigo de Dios. ¿Y por qué razón? Bueno, porque dice el versículo 5. ¿O pensáis que en la Escritura en vano, dice en vano, el espíritu que Él ha hecho? Mire qué precioso. Oiga, el espíritu que está en usted. ¿Cuántos tenemos un Espíritu Santo por fe? Ese espíritu es santo. Amén, iglesia. Y Él anhela su alma, quiere decir, y no quiere compartirlo. No lo quiere compartir. Dios dice, tú eres mío. ¿Cuántos estamos de acuerdo en esto?
no te quiere prestar al diablo. Amén, hermano. Así como las parejas, ¿verdad? Esa es locura, hermano, que voy a prestar mi mujer. O que mi mujer va a prestar a mí como su esposo. No podemos compartir. Somos uno solo. Así es Dios con su Espíritu Santo en ustedes. No lo comparte. Hermano, voy un ratito, hermano, solo un ratito al pecado. Dice Dios, no, tú eres mío. No te comparto. Te anhela, dice, ¿verdad? Así dice. Termine conmigo, por favor, el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura, una pregunta, dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros? Qué precioso, hermano. Este hombre carnal que ve aquí, y así como usted y yo estamos con esta carne, hay un Espíritu divino en nosotros. ¿Y quiénes somos para que ese Dios Santo more en nosotros? ¿Quiénes somos? No somos nada. Esa es su gracia. ¿Por qué la vamos a despreciar, hermano? Esa es la gracia divina de Dios. Yo siendo pecador perverso, hermano, con sabiduría mundana, Dios decidió dar de su espíritu. ¿Y cómo es su espíritu? ¿Y a dónde lo depositó? No aquí. En usted, en cada uno de nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Ese espíritu que Él ha puesto en nosotros dice lo siguiente. Termine. Versículo 5. Él que ha hecho morar en nosotros nos anhela, quiere decir, nos quiere. ¿Cómo? Celosamente no te comparte. Por eso es que a veces a los cristianos no nos salen bien los tiritos mundanos que queremos hacer. Queremos hacer algo y nos descubren. Es cierto, hermano. Voy a hablar conmigo, no voy a quién para. Pero cuando usted y yo hemos andado haciendo algo malo, rapidito nos ponemos nerviosos. El Espíritu Santo está mintiendo sin vergüenza, nos dice el Espíritu Santo. Y hermano, nos equivocamos. No podemos hacerlo. Porque Dios es lindo, no quiere compartirnos. Por eso no nos salen bien las cosas a veces cuando queremos ir al pecado. Queremos ir a hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Porque hay un Espíritu Santo dentro de nosotros. Eso es lo que Dios quiere decir. Él nos quiere, Él nos anhela y no nos comparte, hermano, celosamente. Ahora, el celo que aquí aparece no es el celo de la amargura. El celo al cual se refiere el versículo 5 es el celo de no compartirte para que no te pierdas. Amén, hermanos. Amén. Eso es sencillo. El deseo de Dios es tenerme junto con Él. ¿Por qué? Un día voy a morir. Todos vamos a morir. Amén, iglesia. Pero así como me dijiste, mi alma es tuya, dice el Señor, pues yo también soy tuyo, soy tu Dios, soy tu Señor. Y aquí está el Espíritu Santo. Lo pongo dentro de ti como un sello. Por favor, no vayas a andar queriéndote ir con otro, porque yo soy tu Dios y tú eres mi oveja. Amén. ¿Hemos aprendido algo esta noche, iglesia? No dejemos que la sabiduría del mundo venga. Hermano, si no es malo, usted ya sabe. No me ande preguntando, por favor, si aquello es malo. Y el día que a mí se me ocurra, hermanos, creen que es malo tal cosa, agarren la Biblia y me dan en la cabeza. Hermano, usted mismo ha predicado que tiene un Espíritu Santo que sabe que es lo malo. Lo que pasa es que la carnita, ¿verdad? Ay, voy a ver qué pasa aquí. En ese momento me estoy convirtiendo en enemigo de Dios. Si vamos es que fue curiosidad, hermano, solo quería tal cosa. ¿Por qué va? ¿Cuál es la razón, el motivo? Tu lucha, esa carne que está ahí. Esa carne debe estar muerta. En ese cuerpo que tiene todavía vida, hay que hacer algo, lo que dice el apóstol Pablo, presentémoslo delante de Dios. ¿Para qué sí? Para que le dé la gloria a Dios. Así, hermanos, como nosotros cuando no conocíamos a Dios, me dijeron una vez, mire usted, ¿por qué le gusta gritar en el culto? Dice, amén.
Porque iba a gritar al estadio, hermano, y salía mudo de cara. Ahí, dale, 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 como que era loco. Eso es cierto. ¿Cómo no voy a gritar, hermano, que Cristo es amor? ¿Cómo no voy a decir soy creyente? Pero la carne, aquí no digas que soy cristiano. ¿Por qué? Porque aquí hay movida. El Espíritu Santo te dice, no lo hagas. Mantente ahí. No te van a matar, no te van a decir nada. Él le puede dar firmeza. Él le puede dar fortaleza. No es usted. Usted y yo queremos irnos. Usted y yo no queremos estar aquí. Más con el clima que viene, hermano. Ay, hermano, ojalá no hagamos culto. Hermano, hoy no va a haber culto. ¿Quién cree usted que celebra? La carne o no. Ay, me voy a quedar durmiendo. ¿Qué? Durmiendo, viendo novelas, nos quedamos. ¿Sí, hermano? ¿Quién celebra? La carne. Pero el espíritu se siente, hermano, como tenía que ir a cantar, tenía que ir a orar, como aquel día que llovió, ¿verdad? Que los que pudimos venir solo oramos. Yo sé que a muchos les hizo falta el culto. La gloria es para Dios. Al que le hizo falta fue en el espíritu, pero en la carne estábamos bien cobijados. Esa es la lucha que debemos de entender, que en nosotros Cristo ya venció. Dejemos que nos gobierne entonces su Espíritu Santo. Dejémonos aquí, amada iglesia. Vamos a cerrar la predicación hasta el versículo 5. La próxima semana, el próximo jueves, continuamos con el capítulo 4, siempre del versículo 6 en adelante, ¿verdad? Vamos a darle al Señor las ofrendas y los 10.